Hace algunos años, en el año 2000, más o menos, empezó a ponerse más o menos en discusión si estábamos entrando en una crisis de extinción que era mayor de la que se esperaría en tiempos normales. Ahí fue cuando con mi equipo de investigación y mis colegas de la Universidad de Stanford decidimos tratar de evaluar si las tasas de extinción actuales eran mayores que las que habían prevalecido en los últimos millones de años. Después de un minucioso trabajo en donde analizamos muchas especies, logramos determinar que las tasas de extinción actual, ¿sí?, son entre 100 y 1000 veces más altas que las extinciones que han ocurrido en los últimos millones de años, que se llaman las extinciones normales. En este sentido, las especies de vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces que se extinguieron en los últimos 100 años deberían haberse extinguido en por lo menos 10,000 años. Ese es el tamaño de la magnitud actual de la extinción y por eso, en un trabajo que fue pionero en 2015, logramos determinar que habíamos entrado a la sexta extinción masiva. Después de nuestro trabajo, vinieron un cúmulo de investigaciones en invertebrados, insectos, escarabajos, otras especies, plantas, inclusive microorganismos que han demostrado que lo que encontramos en vertebrados es aplicable a toda la diversidad biológica del planeta. Es decir, la crisis de la extinción actual hemos entrado a la sexta extinción masiva, es muy grande y básicamente está afectando a todos los tipos de organismos en el planeta. Uno de los problemas más importantes que hemos analizado en mi laboratorio y con mis colegas de Stanford y de otras partes del mundo ha sido cuál es el impacto de la pérdida de las poblaciones por un lado, es decir, una especie está formada de varios grupos de poblaciones, ¿qué pasa si se pierde solamente uno de ellos, por un lado? ¿Cuáles son los efectos a nivel regional, ¿sí?, o nacional? Y hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de los perros de las praderas, se consideraba en la década de los 90 que era una especie que era una plaga. Entonces había programas inclusive de gobierno de Estados Unidos para exterminarlos. Con nuestro trabajo logramos determinar no solamente que no son una especie plaga, sino que son fundamentales para mantener su ecosistema, que son los pastizales del sur, oeste de Estados Unidos y del norte de México. Los perros de las praderas son críticos para mantener el pastizal, ¿sí?, evitar que sea invadido por plantas del desierto, para mantener muchas otras especies de plantas, de animales, depredadores, insectos, reptiles, anfibios. Y por otro lado, sus actividades ayudan a que se mantenga la función de esos sistemas ecológicos, de estos pastizales. Encontramos, por ejemplo, que los perros de las praderas son fundamentales para evitar, si se extinguen, la extinción de muchas otras especies que dependen de ellos. Es decir, las extinciones en cascada, si perdemos una especie, es como si fuera una cascada, empezamos a perder a las especies que están abajo, como consecuencia de esto. Y eso lo logramos determinar. Perdíamos a los perros de las praderas y perdíamos muchas otras especies, por un lado. Por otro lado, encontramos que los perros de las praderas son fundamentales para proveernos de servicios ambientales, que son los beneficios que obtenemos los seres humanos del buen funcionamiento de la naturaleza, y que si se pierden los perros de las praderas, perdemos, por ejemplo, la fertilidad del suelo, perdemos la composición de las plantas que son forraje para el ganado, evitamos que haya erosión, se aumenta la erosión, y todo esto viene en perjuicio de los pobladores a nivel local y regional. De ahí la importancia biológica, por un lado, y para los humanos, de los perros de las praderas, que paradójicamente se consideraban que era una especie plaga hasta hace pocos años. Mi trabajo ayudó a determinar de una manera fehaciente, de una manera científica, sólida, que son una especie fundamental para mantener su ecosistema. Es muy importante entender que la crisis de la biodiversidad es una crisis de una magnitud similar al cambio climático. Desgraciadamente, no se tiene el conocimiento a nivel de todo el planeta, de la sociedad civil, de la iniciativa privada, de los gobiernos, de la magnitud y de los impactos de esta crisis de la extinción.
¿Qué tenemos que hacer? Por un lado, deberíamos poder articular una gran campaña de publicidad que indique que la crisis de la extinción es un problema fehaciente que puede poner en riesgo el mantenimiento de la estabilidad de la sociedad humana. Es decir, si continúa la crisis de extinción como la conocemos, como está pasando, si se incrementa, puede causar el colapso de la civilización en pocas décadas. Esto es una de las principales advertencias que salen de nuestro trabajo. Segundo, tenemos que articular a nivel internacional, y esto es enormemente complicado, una respuesta de la magnitud del problema. Lo que se está haciendo ahorita es bueno, pero realmente es completamente insuficiente para el tamaño del problema. Tenemos que incrementar el tamaño de los recursos que se dedican a la conservación de las especies y de los ecosistemas. Tenemos que vincular el problema de la extinción de especies con el problema de cambio climático global. Tenemos que entender que es un problema existencial que amenaza el futuro de la humanidad. Y de ahí a literalmente cientos o miles de diferentes actividades como conservación de especies, como conservación de ecosistemas, como políticas públicas, como inversiones para fomentar la conservación. Todo esto es lo que se requiere hacer. La buena noticia es que todavía tenemos tiempo, ¿sí? Pero la ventana de oportunidad se está cerrando y se está cerrando muy rápido. Lo que ocurre en los próximos 15 o 20 años a la diversidad determinará su futuro a largo plazo y determinará también en gran parte el futuro de la humanidad.